Bueno, nos toca hablar de Malvinas hoy de cara al aniversario que se cumple, el 38 aniversario, se cumple este 2 de abril. En primer lugar, tenemos que recordar que las Malvinas, unas islas, un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur de alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados, había sido usurpado a nuestro país por los británicos en 1833. O sea que aproximadamente la guerra se estaban cumpliendo unos 150 años de ocupación y de usurpación por parte del Estado británico de nuestras islas. Cuando se habla de la guerra de Malvinas, muy importante no olvidar de que lo que se está hablando no es de la lucha por ese archipiélago, sino que es una lucha por la soberanía sobre una porción muy grande del Atlántico Sur, todas sus riquezas, la proyección hacia la Antártida, ¿sí? Y todas las riquezas que devienen también y potencialidades del territorio antártico, y por otro lado el paso interoceánico. Lo voy a mostrar y graficar con mi querido globo terráqueo. Si lo miramos como habitualmente no hacemos, mirándolo desde el polo sur, tenemos, esto es la Antártida, ¿sí? El continente blanco, esta es la península antártica y este es el sur de Sudamérica, Argentina y Chile. De lo que se está hablando es del paso estratégico entre el Atlántico y el Pacífico, de la proyección antártica que da la posesión de los archipiélagos del Atlántico Sur como Malvinas y otros, y de todas las riquezas pesqueras, petroleras, etc. De esto es lo que se habla cuando se habla del conflicto, que algunos en vez de entonces de hablar de la guerra de Malvinas hablan del conflicto del Atlántico Sur o guerra del Atlántico Sur. Entonces, tengamos en cuenta eso, el hecho de larga data que vendría a ser el que está causando remotamente la guerra es la usurpación británica de estos territorios. Luego, no podemos menos que recordar que la guerra se produce durante el periodo dictatorial, como venimos analizando en otros videos. Es muy paradójico, llamativo, para los que les interesan estas cuestiones históricas, pensar cómo se llegó a una guerra con el Estado británico y nuestro Estado argentino en un periodo como ese. Es difícil de explicar. Una de las cosas que necesitamos hacer para explicarlo es hablar de la situación del gobierno dictatorial en Argentina. ¿Qué es lo que pasaba con la dictadura argentina en ese momento? Bueno, a los primeros dos tramos de la dictadura, el encabezado por Videla y luego encabezado por Viola, en diciembre del 81 se produce un golpe dentro del golpe, es decir, un recambio de autoridades militares. Una corriente militar expresada por Galtieri y otros militares desplaza a Viola del ejercicio del poder ejecutivo. El turno de Videla y también el de Viola trabajaban hasta ese momento con una hipótesis de conflicto hacia Chile. Incluso hicieron compras de armamentos y todo un plan que implicaba la posibilidad de que nuestro país fuera a la guerra con Chile. Hay numerosos testimonios de esto, incluso películas filmadas sobre el conflicto que se tuvo casi al borde, tomando como pretexto la disputa por el canal del Beagle, la lucha contra Chile. Esto también nos hace que pensar en cuanto a que la dictadura chilena era una dictadura evidentemente muy recostada sobre el poder norteamericano y, como sabemos, también con relaciones con el Estado británico, mientras que la dictadura argentina en tiempos de Videla y Viola tenía buenas relaciones hacia la otra superpotencia en esa Guerra Fría, que era la Unión Soviética. En ese sentido, cuando hay un golpe dentro del golpe, como decimos, y la fracción de este militar Galtieri y otros desplaza la de Viola, pasan a instrumentar planes, proyectos que habían ya circulando en las Fuerzas Armadas
para la recuperación de las Malvinas y de otros archipiélagos del Atlántico Sur. ¿Por qué? ¿Por nacionalismo? ¿Por patriotismo? Bueno, no decimos que esos factores no hayan jugado un rol, pero evidentemente lo que más pesaba a la hora de definir esa recuperación de Malvinas o ese proyecto de volver a obtener esos territorios era claramente reposicionar a la dictadura. ¿Por qué? Porque la dictadura argentina venía con un desgaste enorme. Estamos hablando de que ya se cumplían alrededor de 6 años de ejercicio de un gobierno ilegal, ilegítimo, y la situación era muy complicada. Crisis económica, desocupación cada vez mayor, desgaste, pérdida de condiciones de vida para la mayoría de la población, que había incluso reaccionado a pesar de la represión, a pesar del terrorismo y todos los mecanismos de la represión dictatorial. Ya habían habido paros en sectores fabriles, incluso había habido un paro general, y estaban las luchas de los organismos de derechos humanos que surgían, como por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo, que con creciente repercusión internacional venían denunciando la política del genocidio. Esta era la situación, es una dictadura desgastada, en crisis, que quiere reposicionarse. Galtieri pretende a partir de esto dar continuidad a la dictadura. Esto no lo tenemos que olvidar. En ese tren de razonamientos hay que pensar cuáles han sido los cálculos de Galtieri y otros dirigentes de la dictadura en ese periodo que los llevaron a pensar que era posible que fuera exitosa la recuperación de Malvinas. ¿Qué los llevó a pensar eso? Bueno, Galtieri, a diferencia de sus antecesores Videla y Viola, empezó a hacer gestos muy amistosos y muy favorables a los Estados Unidos. De resultas que calculaban que Estados Unidos podía tener un rol neutral, arbitral, de evitar que escalara el conflicto en el Atlántico Sur y ponerse como un parachoques entre Gran Bretaña y Argentina. Por otro lado, calculaban también los líderes militares de este turno que la crisis económica y el desgaste de Margaret Thatcher, que era la premier británica, iban a impedir que intentara por la fuerza retener los territorios del Atlántico Sur. Ese era otro de los cálculos que obviamente resultó fallido. Y un tercer elemento que quizás aparecía era que en este marco de la bipolaridad, dos grandes superpotencias, Estados Unidos, Unión Soviética, algunos líderes militares pensaron que la Unión Soviética, que tenía ya desplegados intereses en la zona del Atlántico Sur, no iba a estar interesada en que se produjera este conflicto, iba a poner una posición más dura frente a la escalada bélica que podía suscitarse. Entonces, acá hay un tema fundamental. Yo creo que el tema que a veces resulta más difícil de entender es este. La dictadura en el turno de Galtieri, Anaya, etc., buscó una guerra de Malvinas para reposicionarse, para darse continuidad a sí misma en tanto que dictadura. No, lo que buscó fue la recuperación con esta maniobra del 2 de abril, el desembarco frente a una guarnición muy pequeña británica, recuperar los archipiélagos y luego ir a una negociación diplomática en la cual contaban con todos estos cálculos fallidos, que resultaron fallidos, que mencionaba antes.